Ok, ya paramos ahí, pero quisiera regresar un poquito a la observación y a la observación participante, ya lo que los antropólogos llaman nuestras técnicas. Una de las técnicas privilegiadas dentro del trabajo de campo es lo que llamamos la observación participante, que al principio les indiqué que la observación participante es la inmersión en el espacio de investigación, el estar allí, el estar cerca, junto, observando, viviendo. Ojalá pudiéramos aprender a convivir y encontrar un espacio para ello. Es muy difícil convivir con la gente desde un principio. O sea, ¿cómo logramos que nos den su confianza? Por eso sugerimos la residencia en el lugar. Y la residencia en el lugar es una sugerencia que desde que inició la antropología, hace ya 2 siglos por lo menos, formalmente, se dice que se aprende mucho más y se entiende mucho más viviendo y conviviendo con la gente. Eso va a permitir que no hagamos preguntas tautológicas. Eso va a permitir que no digamos estupideces cuando hablamos con ellos. Una pregunta muy común es preguntar a la gente, ¿y aquí se siembra maíz cuando estamos rodeados de una planta de un plantío de maíz, ¿no? Entonces son preguntas que a la gente dice, bueno, ¿qué me está preguntando, que es ciego? Entonces quedamos nosotros mal, pero también estamos insultando a la persona, porque les estamos preguntando cosas que estamos viendo. Entonces estamos, o preguntarle, oiga, ¿y usted tiene hijos cuando están sus hijos a un lado de ellos? Entonces ese tipo de cosas hay que ser bien respetuoso, por eso la observación participante elimina este tipo de cuestiones y nos permite registrar lo que estamos viendo y avanzar mucho más rápido en las preguntas que le hacemos a la gente. La entrevista. Una observación participante va a permitir sacar muchísima información, mucho más rápido de lo que se imaginan, por estar simplemente comiendo, desayunando, levantándose, acompañando al trabajo. Entonces, naturalmente, la gente va sacando la entrevista del tema que nos interesa. Vamos orientando la plática con ellos y vamos generando confianza al grado de que las mejores entrevistas son aquellas en que estamos acompañando a la gente, donde surge el dato mucho más preciso, original, que nos sorprende, ¿ok? Y es algo que siempre hay que estar listos a dejarnos sorprender por ese acompañamiento en ese proceso de convivencia. Tenemos la otra etapa que puede dar pie después de una buena confianza a las que llamamos las entrevistas dirigidas. Es otra herramienta de la disciplina, la entrevista dirigida. Ella nos permite obtener datos mucho más concretos del tema que queremos llevar. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, ¿no? Solamente vamos a hablar hoy de cómo usted construye canastas, cómo se fabrican, cómo se elaboran. Y entonces ya nos podemos sentar con la persona con la que ya la acompañamos, ya hicimos algún recogido, tal vez ya cogimos varas con ellos, ya estuvimos, ya vemos que hacen canastas, ya no le preguntamos, ¿y usted hace canastas? Vamos a platicar cómo elabora usted sus canastas. Y entonces podemos sacar en una etapa de 1 hora, 2 horas, tal vez hasta 3, una excelente etnografía de lo que es el trabajo específico de elaboración de un producto desde que se recoge los materiales para la elaboración hasta que este producto es consumado, terminado y tal vez intercambiado o llevado al mercado, el destino final del producto. Y eso nos da todo un proceso completo de trabajo, un espacio. Eso se logra con una entrevista dirigida, de verdad, cuando ya tenemos empatía y no como el insulto común que hacemos muchos los periodistas, generalmente llegan y rápido, ¿no? Queremos saber cómo se hace la canasta y los empiezan a filmar. Y la gente a veces lo hace porque le van a pagar, pero no realmente porque va a explicar con detalle todo aquello que es enamoramiento de su trabajo. Otro espacio, ¿qué seguimos? Después ya si tienes entrevistas dirigidas, ya tienes empatía, ya estás contento, es muy fácil pasar al siguiente paso, que es hablar en grupo, los grupos focales. Grupos focales pueden ser a un grupo de personas que ya estamos acostumbrados a pasar por este sitio, ya nos vieron varias veces, ya nos presentamos. Entonces vamos a decirle este grupo de personas que nos vamos a sentar a trabajar, a platicar con ellos en torno a un tema. Esto, por ejemplo, lo usan mucho la gente que trabaja en salud. ¿Cómo generas el dato sobre el alcoholismo social? Pues estás continuamente yendo a ver que este grupo de amigos se reúnen en la cantina o están afuera bebiendo cerveza o en el pueblo tal, los encuentras en la esquina
donde están los jóvenes con una botellita, ahí te acercas a ellos y empiezas a platicar del tema. A veces se resisten, pero si ya te vieron varias veces, sí vas a lograr el dato. Y si no lograste mucho dato hablado, lograste mucho dato de observación, ¿no es cierto? Viste que beben, cómo beben, quiénes se reúnen, ves grupo de edad, etc. Ese es un grupo focal informal, sería como la entrevista abierta. Pero también hay grupos focales que son perfectamente ya creados, aceptados y que nos sirven muchísimo muy orientados a nuestros intereses y en ocasiones a los intereses del pueblo. Por ejemplo, si ellos dicen, ¿sabe que tenemos un problema? Usted que ya está registrando, ándele, antropólogo, antropóloga, véngase con nosotros para que nos ayude a entender este problema. Sucede con mucha más frecuencia de lo que uno cree. Entonces, al reunirte con este grupo, empiezan todos a discutir en torno a un problema común. Ese es el problema común. Si realmente detectamos un problema común, previo a que ellos nos pregunten o porque ellos nos lo dicen, ese es el lugar privilegiado para políticas públicas. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Indígenas, antes Instituto Nacional Indigenista? Siempre tiene proyectos para realizar, pero ¿están en la pregunta adecuada? ¿Saben que están orientando bien el fondo para producción de textiles, por ejemplo? ¿Es lo que la gente quiere? ¿O van a llegar ahí con ya sus hilos y después resulta que la gente ya había abandonado el telar? Entonces, ese tipo, la etnografía de hace 20 años decía que tejían, pero la gente ya lo abandonó porque ahora han migrado y puedes llegar con todo tu proyecto y está vacío. Entonces, volver a sentarte con la gente con la que estuviste, generar esa información, es que nosotros quisiéramos volver a tejer. Ese dato lo puedes llevar perfectamente a la CDI como una aportación personal y entonces ya tienes el camino hecho para que una política sea efectiva. Esa es una importancia del grupo focal para antropología aplicada, que es otro de los temas que estamos trabajando. Pero simplemente nos sirve también mucho a la disciplina para generar, junto con la gente con la que trabajamos, una especie de diálogo, lo que llamamos la relación dialógica, en la que ellos nos están diciendo por dónde va su análisis y el antropólogo puede decir por dónde va nuestro análisis, empezar a dialogar teóricamente, analíticamente con el grupo. Eso, cuando se logra, es de las riquezas más grandes de la disciplina. Respetar el punto de vista, entender que las personas con las que trabajamos también analizan, también hacen teoría social, también generan cultura. Y si lo logramos, podemos crear un conocimiento y un avance mucho más allá de que comúnmente se hace con entrevistas rápidas, cuestionarios o encuestas o grupos focales ad hoc. Pero eso ya es una profundidad muy difícil de lograr, pero es a lo que aspiramos los antropólogos en trabajo de campo, a realmente hacer una relación dialógica de nosotros como personas, ellos como personas, con diferentes tradiciones. Bueno, y hay otros elementos que se han usado, se han dejado de usar, pero yo los recomiendo mucho. Pongo aquí la herramienta de la genealogía. La genealogía es lo que yo llamo el cuestionario privilegiado del antropólogo. La genealogía, ¿en qué consiste? Ya tendrán una lectura sobre el tema, ya la podrán aplicar. Es un cuestionario dirigido en torno a parientes socialmente reconocidos. Entonces, ¿qué te permite? Te permite saber hacia atrás y hacia los lados de un grupo social dado. ¿Dónde estaban? Es muy usado para antropología de la educación, porque puedes ver ahí los cambios de educación de los abuelos y de los niños nietecitos, entonces depende quién sea tu ego, quién sea la persona que te informa, pero te puedes mover hasta 6 generaciones si en ese lugar hay muy buena relación con los parientes, o te puedes mover muy extendidamente, por ejemplo, en la gente que nace en los 50, pues son las familias que tenían 10, 12 hijos, entonces te hacen unas informaciones riquísimas si es que la gente sigue relacionada con parientes. Y también ya viste educación, pero vas encontrando otras cosas, movilidad, migraciones, transformaciones, divisiones, la gente que falta porque hubo un pleito familiar y se fueron del pueblo o se fueron de la familia, ¿no? Entonces yo la recomiendo mucho, creo que es una herramienta de gran utilidad y si tienes a la persona dispuesta, generalmente una persona mayor que está en casa, que tiene poco que hacer, que tiene más tiempo, más disponibilidad,
puede sacar información valiosísima y se puede volver grupo focal, porque pueden empezar a llegar los hermanos, los primos, los abuelos, los tíos, a decir, es que sabes que fulanito, entonces ya termina haciéndose una hasta fiesta familiar en la que la gente te agradece mucho ese momento de recordarse a todos. Y recuerdas a los muertos y a los vivos, etc. Entonces también se vuelve una relación dialógica si la lleva uno bien, si no es aburridísima, cansadísima y pesadísima para la pobre persona a la que le estamos haciendo este cuestionario sobre sus parientes.